Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Martínez García. Actualmente vivo en la ciudad de Saltillo. Curso la Ingeniería Industrial y de Sistemas y mi número de matrícula es UBC 005792. En esta ocasión, la asignatura de Ingeniería en Métodos me ha solicitado que explique algunos temas. El primer tema que quiero explicar es el referente a los estándares de operación, tema muy importante. El tema de los estándares de operación, no quiero yo mencionarlos antes de explicar brevemente lo que yo entendí como qué son, para qué sirven o dónde los encontramos. Yo entiendo que los estándares de operación son aquellas normas, lineamientos de un lugar que señalan claramente el comportamiento esperado o deseado de los empleados que ahí laboran. Claro, siempre en busca de las mejoras del mismo lugar donde se trabaja, ¿verdad? Y lo encontramos en todos los lugares, restaurantes, tiendas de autoservicio, hospitales, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me atrevo a decir que incluso en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida diaria lo encontramos también ahí. Bien, ahora sí, veamos cuáles son estos estándares de operación. Y empezamos con el primero, que es la realización de un análisis de las actividades. Consiste simple y sencillamente en eso, analizar todas y cada una de las actividades o acciones que se realizan dentro de ese establecimiento o de ese específico lugar. 2. Describir detalladamente cada una de las actividades. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? ¿Se hace esto? Bueno, detállamelo. ¿Qué consiste? ¿Qué se tiene que hacer para que se le llame así a esa actividad, ¿verdad? 3. La elaboración de tiempos estándar. O sea, cuánto tiempo se va a destinar o cuánto tiempo está establecido para realizar una actividad dentro de ese lugar específico. La elaboración de hojas de trabajo. Bueno, pues no es otra cosa más que el registro. El registro de dar el seguimiento de toda aquella acción que se está realizando dentro de ahí, ¿verdad? La elaboración de los tiempos de tareas. Ahí consiste en la reasignación de lo que se va a hacer y en cuánto tiempo para organizar de alguna forma todo lo que está programado para ese día. Y de esa forma, al tener esa elaboración de tiempos, de tareas, facilita la organización y la dinámica de trabajo. Pruebas y refinamiento de datos. No es otra cosa, es de alguna forma estandarizar lo que se va a hacer y validar lo que se está realizando para que esto encaje con lo que debería o en teoría debería estarse realizando en cierto tiempo, en cierto espacio y por cierta persona. O sea, no es otra cosa más que verificar que un operador calificado pueda realizar una actividad. Eso es otra cosa. Y la que sigue pues se refiere a establecer tolerancias. Pues se refiere a las interrupciones que en ocasiones pueden ocurrir dentro de. Finalmente, pues el de preparar manual de administración de trabajo. Ahí se refiere a una hoja de trabajo en la que se dice lo que se va a realizar o lo que debería realizarse, ¿verdad? Continuamos con un tema siguiente, que nos referimos a una pregunta más. En este caso la pregunta es: ¿cuáles son las utilidades del tiempo estándar? Antes de ver las utilidades del tiempo estándar, yo les quiero compartir lo que yo entendí de para qué es el tiempo estándar. El tiempo estándar es para determinar un tiempo en cuanto a condiciones de producción que deben, por cierto, estas condiciones deben ser estables, de manera que no existan problemas de diseño, retraso de máquina. Aparte debe existir un equilibrio entre la fuerza laboral, los materiales, las capacidades de producción y todo esto, si se lleva como debería, debería promover o evitar que hubiera retrasos en el peor de los casos, ¿verdad? Hablando del tiempo estándar, el tiempo estándar a su vez se divide en tres, o se reparte en tres, o se compone de tres, como queramos llamar: el tiempo básico, el tiempo suplementario y el tiempo improductivo. De esa forma, el básico pues se refiere al tiempo mínimo irreducible al que se va a utilizar para realizar una actividad o trabajo. El suplementario es el que se consume por deficiencias de los procesos, diseños o fatiga de los empleados. Y el tiempo improductivo es aquel que no genera nada para la empresa, o genera pero no lo que se tenía deseado o planeado. El tiempo improductivo puede ser por deficiencia de la dirección
o por deficiencia de los trabajadores. De ambas partes puede generarse el tiempo improductivo, que es muy común, es muy constante. Bien, vamos a ver aquellas etapas por las que las personas regularmente, no siempre, ¿verdad?, pasan en cuanto a su resistencia al cambio. Siempre que hay una actividad nueva o algo diferente en la empresa o en el lugar donde se trabaja, y empezaríamos por una negación. Regularmente, no todos, pero la mayoría de los trabajadores de un lugar, o no trabajadores, también hasta nuestra vida cotidiana, que no estamos laborando, nos duele o se nos dificulta realizar un cambio. Y lo primero que hacemos pues es la negación. Negación es decir, pues no quiero realizarla. Es negarte a realizar una actividad. En el campo empresarial, en el campo laboral, pues ahí es un poco más de que no es de que no quieras, es de que tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque hay que cumplir con lineamientos y todo eso. Después viene la etapa del cólera, donde no es solo uno el que se opone o el que no quiere realizarlo, sino que son varios los que, dejando de trabajar o de laborar normalmente, pues muestran su enojo, su molestia y pues entorpecen el seguimiento de la planta, del sistema, ¿verdad? Después la negociación. Ese ya es un paso un poquito más avanzado en el que las partes que no están de acuerdo a aceptar el cambio negocian o o entablan conversaciones, acuerdos con quienes proponen el cambio, y pues es la negociación. Después viene una depresión transitoria. Bueno, la depresión transitoria cae mucho en las personas que se niegan a hacer ese cambio, pero que se niegan más rotundamente, inclusive hasta la negociación. Cuando esa depresión se manifiesta cuando el trabajador se siente triste, se siente mal, porque estaba tan cómodo en su zona de confort, tranquilo, a gusto, que pues que sí le deprime, sí le afecta cambiar. Más porque entran muchos factores, inclusive de amistad, de eso, ¿verdad? Lazos que han generado durante años en cierta área y no quieren cambios. Bueno, por dar un ejemplo de las empresas, ¿no? Y finalmente la aceptación, que es lo que les decía al principio, no es otra cosa más que llegar a la conciencia de que si eres un empleado más, tienes la facultad de acatar lo que se te indica. Y con el paso del tiempo aceptas ese cambio. Y después se vuelve a reiniciar el ciclo. Ese ciclo de que va a venir otra vez algo en el que tú tienes que cambiar. Tienes que aceptar, tienes que negociar, tienes que posiblemente cólera, tal vez depresión transitoria, pero al final de cuentas, nuevamente le darás vuelta al círculo y llegarás otra vez a la aceptación, como lo hacemos. Ahora, veamos también cuáles son las técnicas para reducir la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, pues como ya lo dije,